hablaremos acerca de un estudio que realizó el Centro de Estudios de la empresa Microsem, que lideran corporaciones como Interactuar, la Fundación Fondo de Garantías, Confama, la Cámara de Comercio Aburrasur, la Fundación Pro Antioquia y la Cámara de Comercio Medellín para Antioquia. Y este estudio está basado en la informalidad en la ciudad de Medellín bajo un enfoque multidimensional. Por eso está con nosotros esta mañana Carol Bautista Muñoz, quien es la coordinadora de este Centro de Estudios de la empresa Microsem. Carol, buenos días y bienvenida a Consejo de Redacción. Hola, muy buenos días. Andrea, Paula, Juan, gracias por la invitación. Gracias. Bienvenida, y hablemos acerca de esos principales resultados que arrojó este estudio en temas de informalidad laboral. Bueno, tenemos diferentes hallazgos. Lo más importante, aclarar que esto es un estudio cualitativo y por lo tanto utilizamos unas herramientas etnográficas para descubrir factores o las dimensiones psicosociales y culturales que pueden incidir en la informalidad. Por lo tanto, es frente a estos factores que fueron los principales hallazgos. Uno es, digamos, los niveles de informalidad se están dando, o por lo menos en el estudio arrojó, en niveles educativos superiores como el posgrado y la profesional. Adicionalmente, también vimos que las cosmovisiones, que son esa manera de ver, trazar esos parámetros de la vida, en este caso es como ver, trazar los parámetros del negocio, hay diferentes cosmovisiones. Entre ellas pudimos detectar que también esas asociaciones simbólicas que los microempresarios hacen asocian o pueden incidir de manera positiva en la informalidad. Es decir, mientras que un microempresario puede asociar simbólicamente su negocio de manera positiva, puede eso incidir en la formalización. Sí, Carol, hablamos de informalidad respecto a que ahí estamos viendo un carretillero y siempre que hablamos de informalidad pensamos que son los que están en la calle, pero la informalidad también es el comerciante que no ha regularizado su proceso como tal, no está escrito en una cámara de comercio, no tiene afiliados un ostradorino que les paga por horas, no los tiene afiliados a un fondo ni a una seguridad social. ¿Cómo estamos en ese proceso y esa diferencia entre el que está en la calle, que es el vendedor común y corriente ambulante, que también es un informal, frente a este empresario que no ha formalizado su situación? Bueno, según cifras del DANE, el 41% tenemos de informalidad en Medellín y el área metropolitana. Sí. Sin embargo, de acuerdo a nuestro estudio, nosotros encontramos o hallamos diferentes arquetipos de microempresas. Una, esta a la que tú te refieres, Juan, que son los de supervivencia, los negocios debilitados, estos que tienen esas características de pronto de estar en la calle o ambulantes, queremos decir que no pagan una seguridad social, que están de pronto tratando de conseguir su ingreso para sobrevivir, y por eso uno de los hallazgos que me preguntaban es, mientras que los microempresarios no tengan sus necesidades básicas satisfechas, garantizadas, lo más probable es que no se formalicen. Entonces, como bien decías, hay diferentes arquetipos, unos esos de supervivencia, pero también tenemos otros que son unos arquetipos o microempresarios que son mucho más hábiles, sagaces también, que sí han logrado llevar su microempresa a otro nivel, salvo que no han cumplido de pronto con todas estas, digamos, expresiones de la formalidad, como las conocemos, el pago de la seguridad social, el tener el registro único tributario, tener el registro público mercantil, llevar una contabilidad de manera adecuada, pues son, digamos, que como esas expresiones de la formalidad, claro, no las han alcanzado, pero quiero decirles a todos es que la formalización es un proceso en el que es paso a paso que se va logrando estas entradas de la formalización. Lograr la formalización es una escalera, la formalización es una escalera y hay que dar esos pasos, y por eso las instituciones que lideran el centro de estudios y también debe ser también una política de Estado apostarle a esa escalera de la formalización. Carol, ahorita usted nos mencionaba que se encontraron con personas de nivel de posgrado que no han accedido aún a esa regularización, y eso pues tumba el paradigma que se tiene acerca de que la informalidad es, digamos, una de las
una de las causas es la ignorancia, la falta de preparación. ¿Cómo se encuentran ustedes este estado en el cual quienes tienen posgrado son los que no se formalizan? Bueno, el estudio nos arrojó que efectivamente sí existen niveles bajos educativos, obviamente lo hay, eso aún sigue existiendo, sin embargo sí encontramos profesionales y profesionales con posgrado que acuden a la informalidad. ¿Por qué acuden ellos a la informalidad? Porque ven en el hecho de tener un ingreso igual o lo que su estatus ellos consideran, entonces tratan de no pagar los registros o hacer pues los pagos, porque esto les va a competir, son aspectos que compiten para su ingreso que ellos consideran se lo merecen por tener el estatus de profesional o de profesional con posgrado. Mientras que en los bajos niveles educativos, sí, claro, existe un desconocimiento de la norma, están alejados. Primero, existe un desconocimiento y segundo, están alejados de la norma. Entonces, aún tenemos bajos, o sea, no quiero decir que no existe todavía en esos bajos niveles educativos una asociación directa con la informalidad, lo hay. Sin embargo, sí es una tendencia, o por lo menos ya nuevos emprendedores, también esta nueva corriente del profesional que quiere salir, ser independiente, autónomo, permite que no acudan a la formalización, pues por lo menos de una manera tan rápida como lo esperaríamos de ellos. Carol, hay un tema que usted mencionaba ahorita. Mientras esos pequeños empresarios, emprendedores no colmen sus necesidades básicas, no se van a formalizar. Y eso también está un poco en la confianza del Estado, ¿cierto? También está un poco que yo digo, bueno, yo me voy a formalizar, pero ¿qué tan costoso es pagar impuesto? ¿Qué tan costoso es inscribirme en una Cámara de Comercio? ¿Qué tan costoso es pagar una seguridad social? ¿Quién los convence? ¿En qué momento esas necesidades básicas están satisfechas para ellos poder legalizar y volverse formales? Bueno, primero, Juan, aclarar que las necesidades básicas que nosotros entendemos o descubrimos en el estudio son el hecho de pagar el arriendo, tener o pagar la salud, la educación de sus hijos, la comida, mientras que ellos no aseguren la comida de ellos y de sus hijos, la educación, no pagar el arriendo o la casa, los servicios públicos, no van a pensar en formalizarse. Es decir, sí, los costos de formalizarse pueden ser altos, el pago de la seguridad, el registro público mercantil, las cosas que hay que hacer con bomberos, bueno, todos estos requisitos que se necesitan, esos son importantes, pero no son relevantes. Para ellos lo más importante es cubrir sus necesidades básicas, sobre todo para el arquetipo de microempresarios que les decía de supervivencia, los debilitados, los que tienen una cosmovisión de pasividad, de cautela, de los que piensan que cada día trae su afán. Entonces, mientras que ellos no tengan esas necesidades básicas satisfechas, las que ya les mencioné, muy probable es que no se formalicen. Claro, los costos de la formalización, como tú lo mencionas, el registro público, el pago de industria y comercio, estos son costos, pero que ellos están dispuestos a pagarlos y los pagarían si, solo si vean primero esto. Entonces, normalmente estamos siempre acostumbrados a escuchar o que los costos de la formalización son muy altos. Puede ser verdad para algún grupo o algún segmento de estos microempresarios, pero todos están dispuestos a hacerlo, o por lo menos el estudio, los que nosotros entrevistamos, sí lo pueden hacer, sí están dispuestos a pagar, sí les parece que tienen beneficios, siempre y cuando tengan las otras cosas satisfechas. Entonces, es una política de Estado la que debe primero cubrir o acompañar a estos microempresarios y después sí ya los costos vienen en un segundo plano. Carol, y a pesar de los costos, a pesar de las dificultades, y aunque parezca obvio preguntarlo, ¿cuáles son las ventajas de la formalización? La formalización tiene muchos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es el acceso al crédito. Muchos nos mencionaban, por ejemplo, que tener el hecho de tener un registro público mercantil
permitía, por ejemplo, tener acceso a la banca o al sector financiero. Otro beneficio, por ejemplo, que ellos ven en la formalización es si tienen o pagan su seguridad social, los beneficios que tienen para sus hijos o sus familiares como beneficiarios que puedan tener la salud asegurada. Otro beneficio, por ejemplo, cuando hacen el pago, los aportes a las cajas, es que pueden tener el entretenimiento, subsidios, muchos también beneficios, sí, correcto. Bueno, Carol, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Consejo de Redacción. Los datos acerca de este estudio.